Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa El Esplendor de la Verdad. Deseando que tengan una excelente mañana en el Señor, un excelente día en el Señor, una excelente noche en el Señor para la que vayan a escuchar este video o ver este video en otro momento. Y que podamos en este tiempo acercarnos a esa presencia del Señor, vivir estos momentos de preparación a la Pascua. Estamos en el tiempo de Cuaresma y en el programa anterior comenzamos a ver los pasos de la conversión. Y ya habíamos dicho que uno de los pasos de la conversión, ¿verdad?, era el primer paso, reconocer el pecado. Y para ello estuvimos utilizando, y vamos a seguir utilizando, el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, en el capítulo 15, donde nos habla del hijo pródigo. En este momento, entonces, nosotros ya hemos leído la historia de este joven muy precoz, que quiere separarse de su padre y le pide la herencia para disfrutar la herencia. El problema está en que la disfruta demasiado, muy rápido, con excesos, y queda sin nada. Y llega un momento donde queda en la miseria. Este muchacho queda en la miseria. ¿Por qué? Porque malgastó los dones que su padre le había dado. Quedó sin nada. Hasta tal punto donde, decía el Evangelio, hasta quería comerse la comida de los cerdos que estaba cuidando. Rebajarse en su dignidad. Comer hasta la comida de cerdos. Desear comerla. Dicen inclusive que hasta ni eso podía comer. Es decir, que los cerdos, los chanchos, comían mejor que él. Entonces él viene y reconoce de que en la casa de su padre los jornaleros comían mejor, que tenían comida, que no les faltaba nada. Porque eso es lo que le pasaba a él también. A él no le faltaba nada. Al lado de nuestro Padre no nos falta nada. Cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, nuestro Padre Dios, no nos falta nada. Porque como dirá Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta. Pero el ser humano es el único pez que tiene sed en el agua. Siempre nos hace falta algo, siempre queremos algo mejor, siempre queremos aquello que no tenemos, lo que nos hace falta. Y entonces es por eso que malgastamos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y caemos en la miseria. Que como decía el Papa Francisco, la miseria es la pobreza pero sin confianza. Eso es la miseria. Y así vivimos en miseria muchas veces, porque no confiamos en Dios. Entonces este muchacho ya entra en el primer paso de la conversión, que es el reconocimiento del pecado, de lo malo que hemos hecho. Y ahora vamos a ver los siguientes 3 pasos. El segundo paso, dice el Catecismo de la Iglesia, es el arrepentimiento. Porque si bien nosotros podemos llegar hasta el primer paso, reconocemos que hemos hecho mal. Hay gente que dice, sí es cierto, me equivoqué. ¿Y qué? Dice, ¿y qué me importa? Así soy yo, así es mi temperamento, así nací, así me tienen que querer. ¿Han escuchado ustedes? Soberbia. Porque reconoces que hiciste mal, pero no estás arrepentido. Y el segundo paso de la conversión es ese, el arrepentimiento. Arrepentirse. Y eso es lo que hace este joven. Se arrepiente. Lucas 15:18.
Entonces dice, el hijo recapacita y dice, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es ese momento de iluminación del Espíritu donde nos está diciendo el Espíritu de Dios, estamos mal. Aquí algo está fallando. Nosotros no podemos seguir así. Y ahí entonces donde el arrepentimiento nos viene a ser capaces de escuchar, de ser iluminados por el Espíritu y decir, tengo que hacer algo, tengo que hacer cambios. Y esa es la segunda parte del proceso de conversión. Reconocer mi pecado, primero, después arrepentirme. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza, necesariamente. Si usted no acompaña su conversión con dolor y tristeza, esa conversión no es verdadera. Es una conversión cosmética, de apariencia. Porque te tiene que doler. O sea, arrepentido, porque le hiciste mal a Dios, a tu Padre, que es bueno, que te ama. Le hiciste daño, lo ofendiste. Eso te tiene que doler el alma, porque duele cuando herimos o dañamos aquello que amamos. Si a usted no le duele, es porque no ama. Decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta el extremo. Hay que amar hasta que duela. Si no duele, entonces no estás amando. Una madre que ama a su hijo, experimenta el dolor. Cuando su hijo está pasando por una tribulación, cuando su hijo está pasando por una enfermedad, tuvo un accidente, o su hijo está perdido en el mundo. Una madre siente dolor porque ama. Lo siente hasta lo profundo de su ser. El dolor que siente un amigo que se siente traicionado por otro amigo. Las desilusiones amorosas causan dolor y tristeza, pero cuando se ama, cuando era en realidad amor. Entonces, esta conversión del corazón tiene que ir acompañada, dicen los padres de la iglesia, tiene que ir acompañada de dolor y tristeza, que son saludables. ¿Cómo es eso? ¿Es saludable sentir dolor y tristeza? ¿Sí? A eso los padres de la iglesia llaman la aflicción del espíritu. Cuando te afligís, estás arrepentido de corazón, entonces te duele. Y eso es bueno. Porque muchas veces nosotros cuando vamos, ya me voy adelantando al otro paso, ¿no? Que es la confesión del pecado. Pero hay veces vamos sin arrepentirnos. Sí, lo hice. ¿Y qué? Ofendiste a un ser querido, a tu esposa, a tu hijo, pero no estás arrepentido. Entonces no estás en el proceso de conversión. Estás para atrás. Hay veces nosotros, en vez de caminar hacia adelante, vamos para atrás. No nos arrepentimos de nuestros malos actos. El arrepentimiento es necesario, hermano. Si usted no se arrepiente, no está haciendo nada. Porque si no hay arrepentimiento, no hay cambio. El hijo pródigo dijo, tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer cambios en mi vida. ¿Cuáles son los cambios que usted tiene que hacer? Yo no se los voy a decir. Usted es consciente. Usted sabe lo malo que ha hecho. Usted sabe por dónde le chima el zapato. Así de sencillo. Yo sé, por ejemplo, cuáles son mis pecados. ¿Y cuál es el pecado que más me cuesta extirpar de mi vida? Eso yo lo sé porque me conozco.
No podemos fingir amnesia. Es que yo no sabía, es que yo no sé. ¿Cómo no? Nosotros sabemos. Nosotros nos damos cuenta. Lo que pasa es que nos hacemos los sordos, nos hacemos los locos. Hay gente que ofende y se hace loco como que nada ha pasado. Causa heridas, daño y nada ha pasado. Alegre. Y no puede ser así. Para que haya un verdadero proceso de conversión, tiene que haber arrepentimiento. Arrepentirnos sinceramente es contraer el corazón. Ir de una tristeza profunda. De una tristeza profunda que nos lleve hasta las lágrimas. Llorar. Cuando algo te duele tanto, te duele, te martilla el corazón, llorás. Entonces el arrepentimiento nos debe llevar a eso. Ir de una tristeza profunda que nos lleve hasta las lágrimas. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 9 al 10, nos va a decir: ahora me alegro, no por su tristeza, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Esa tristeza venía de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí San Pablo pareciera como que se alegra cuando nos pasan cosas malas. Pareciera que se alegra San Pablo cuando nos pasan cosas malas. Pero es que en realidad, hermano, la alegría no es porque estemos tristes. San Pablo no se alegra porque no, estamos mal, estamos achicopalados, como decimos. San Pablo no se alegra por eso, sino porque esa tristeza, dice San Pablo, lo lleva al arrepentimiento. Por eso me alegro. Esa tristeza que lleva al arrepentimiento viene de Dios. Porque hay tristezas que no llevan al arrepentimiento. Hay tristezas que lo que nos llevan es a depresión. Y eso no viene de Dios. Hay tristezas que me llevan a la desesperanza. Eso no viene de Dios. Hay tristezas que inclusive me llevan a un punto de querer quitarme la vida. Eso no viene de Dios. Eso viene del demonio. Y entonces tenemos que aprender a discernir, ¿no? Como en las tentaciones de Jesús en el desierto, discernir la voz de Dios de la voz del demonio. Porque en este camino cuaresmal nosotros vamos a poder escuchar o una o la otra. ¿Y a cuál vamos a escuchar? ¿Con cuál nos vamos a ir? Lógicamente, esto tenemos que venirlo practicando y viviendo en nuestra vida personal. Reconocer lo que viene de Dios y lo que viene del mal. Cuando nosotros reconocemos que algo viene de Dios, entonces nosotros vamos a estar en paz y tranquilidad. A pesar de esa prueba, sí, a pesar de que sea una prueba dolorosa, a pesar de que sea una enfermedad fulminante, a pesar de que sea una decepción grande en tu vida, un fracaso, un divorcio, un abandono de tus padres, o de un hijo o de unos padres, cualquiera sea la situación, a pesar de todo eso, estás con paz, en armonía, en paz con vos mismo y con Dios. Entonces, puede que haya tristeza, sí, puede que haya una tristeza, pero esa tristeza vos la vas a vivir con esperanza, con confianza en Dios. Y entonces esa tristeza te puede llevar al arrepentimiento, que es sano y es bueno, dice San Pablo.
porque ese arrepentimiento que nos lleve incluso hasta las lágrimas nos va a acercar a Dios. Porque ese es un paso importantísimo para la conversión, arrepentirse. Y esta debe ser nuestra actitud de hijos. Arrepentirnos de nuestro estado de miseria. Afligirnos. Incomodarnos. Y llorar por nuestros pecados. Llorar por nuestros pecados. El Papa Francisco, cierta vez en un mensaje, decía y nos cuestionaba diciendo: ¿tú lloras? ¿O has perdido las lágrimas? Y decía el Papa Francisco, en los antiguos misales había una oración bellísima para pedir el don de lágrimas. Y iniciaba así, decía el Papa Francisco: Señor, tú que has dado a Moisés el mandato de golpear la roca para que saliera el agua, golpea la roca de mi corazón para que vengan las lágrimas. Y es que en realidad a veces necesitamos de golpes. ¿Se escucha feo esto? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Somos masoquistas acaso? Pues no, a nosotros nos gusta vivir bien, pero a veces necesitamos de los golpes de la vida para poder entrar en sí. Hay veces andamos como desequilibrados, pensando en otras cosas, desviados. No vamos en el camino. Nos entretenemos con cualquier cosa, nos aflige cualquier cosa, nos desmoronamos por cualquier cosa, nos desenfocamos rápidamente. Y entonces necesitamos de un golpe. Como así, como a San Pablo, que cae del caballo. Y una vez que cae del caballo, pierde la vista, pero recupera su conciencia. Recupera la gracia de poder escuchar a Dios. Muchas veces nosotros hemos perdido esa gracia de escuchar a Dios. Por tantos problemas que tenemos, por tantas cosas que han pasado en nuestras vidas, llega un punto donde ya no confiamos en Dios, ya no esperamos en Dios. Y entonces llega un punto donde ya inclusive ni las lágrimas nos salen, porque hemos endurecido nuestro corazón. A veces las dificultades, las heridas, endurecen nuestro corazón. Nos hacen insensibles para con los demás. Y eso nos va quitando humanidad. Y ahí que no importa que estén atacando y haya guerras en otro lado, mientras no sea aquí. No importa que aquel tenga necesidades, pues mientras no me pase a mí y mi familia. Y peor aún, hay algunos que hasta se alegran por el mal de otros. Eso no es de cristianos. Eso no es de personas, hijas de Dios, que quieran caminar en fe. No lo es. No lo es. Es por eso que el Papa Francisco nos interroga, nos cuestiona. ¿Tú lloras o has perdido el don de lágrimas? Hay que pedir el don de lágrimas. A veces nosotros parecemos muy fuertes por fuera, es cierto. Se lo digo porque a veces le sucede a uno también, ¿no? Queremos parecer fuertes ante los demás, imponentes, inamovibles. Pero nosotros somos frágiles, como esas vasijas de barro, frágiles, que nos quebramos fácilmente por cualquier cosa. Y es por eso que necesitamos arrepentirnos para pedirle a Dios que nos tome en sus manos y que esa fragilidad no nos quiebre, no nos desmorone,
Necesitamos tanto de Dios. Y de ello da testimonio San Pedro. El don de lágrimas. Imagínense San Pedro. San Pedro, un hombre fuerte, colérico, apasionado. Señor, no vayas por aquí. Señor, hace esto, y le andaba encima de todo. San Pedro. Pero este hombre tenía el don de lágrimas. Ustedes recordarán cómo en el Evangelio San Pedro niega 3 veces al Señor. La triple negación de Pedro. Pedro estaba desmoronado, devastado, en una tristeza enorme, porque había rechazado, había negado a su Señor. Inclusive no podía levantar los ojos al cielo porque se sentía mal, se sentía basura. ¿Cómo era posible que a su Señor, que él tanto amaba, lo haya negado? Y no una vez, 3 veces. La mirada de Jesús, cuando Jesús lo ve, ya iniciando su pasión, Jesús lo ve. Y la mirada infinita de misericordia de Jesús provoca las lágrimas de arrepentimiento en Pedro. Jesús no le dijo nada. Mira, ya te vi. Ya sé lo que hiciste. Jesús no le recrimina nada a Pedro. Solamente lo ve. Y la mirada de amor de Jesús hace que Pedro rompa en llanto. Le regala el don de lágrimas. Y Pedro llora inconsolablemente. Y después, en la resurrección, el Señor llama a Pedro y le hace la triple confesión de amor, donde Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Los que aman son capaces de derramar lágrimas por ese amor. Y si nosotros amamos a Dios, entonces debemos pedirle que derrame en nosotros, que nosotros derramemos lágrimas. San Ambrosio decía que habían 2 conversiones en la iglesia. Existe, decía San Ambrosio, la conversión del agua en el bautismo, pero también existe la conversión de las lágrimas de penitencia. Pidámosle al Señor este segundo paso, arrepentirnos de verdad, arrepentimiento que nos lleve a llorar por nuestros pecados, que nos duele. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a través de las ondas de Radio María Nicaragua y a través también de la página El Esplendor de la Verdad y la página de Radio María Nicaragua en Facebook también, así como la página web de Radio María Nicaragua. A todos los que nos están sintonizando, un saludo en Cristo nuestro Señor. Saludos, Rolando Sánchez, un gusto, Rolando. Sí, luego te mando mi número. Dios te bendiga, Rolando. Muchos buenos recuerdos cuando trabajamos juntos en la pastoral universitaria. Pues bien, ya hemos hablado entonces de los primeros 2 pasos. 1, reconocimiento del pecado. 2, arrepentimiento. Recordemos, el hijo pródigo dice: tengo que hacer cambios. Volveré donde mi padre y le diré. Aquí entonces el hijo pródigo comienza a formular su confesión. Tercera parte, tercer paso de conversión: la confesión del pecado. Lucas 15:20. Se levantó pues y se fue donde su padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Después de arrepentirse, de llorar. Porque yo les aseguro que este joven lloraba inconsolablemente recordando la casa de su padre, donde ahí tenía todo, donde él era feliz, pero no lo sabía. Muchas veces, a veces, vivimos quejándonos por cómo vivimos, por la familia donde nacimos, por el esposo o la esposa que tenemos, por los hijos que tenemos. Vivimos llorando por eso, reclamando. Hubiera tenido algo mejor, hubiera hecho esto. Muchas veces estamos bien. Dios nos tiene donde nos debe tener, pero nosotros, por vivir nada más pensando en carencias, no aprovechando lo que tenemos, por eso vivimos mal, insatisfechos. Y esto fue lo que le pasó al joven. No sabía que con su padre, al lado de su padre, lo tenía todo, que no necesitaba nada más. Pero es que yo quiero salir al mundo, divertirme, llegar noche a la casa. Ahora que ya voy a comenzar a trabajar, yo voy a tener mi dinero. Sí, está bien, pero para todo hay tiempo en la vida. El joven fue muy precoz, quería todo ya, y no es así. A veces nos desbocamos rápidamente. Y no solamente los jóvenes, también los más grandecitos. A veces como que nos enfocamos solo en una cosa y queremos eso y eso y eso y nada más que eso. Y no le consultamos a Dios. No le pedimos parecer a Dios. ¿Qué problema es? Recuerden, hermanos, que pueden también escribirnos. Estamos en este momento, si estás escuchando o viendo este video martes por la mañana, lo estás viendo en vivo. Así que podés comunicarte con nosotros a través de las páginas del Esplendor de la Verdad, de Radio María Nicaragua, o también a través del WhatsApp, el WhatsApp de Radio María Nicaragua, el 8590-1457, 8590-1457. Ahí también pueden enviar su mensaje y pueden compartir, ¿verdad?, algún testimonio, pueden hacer un comentario y podemos leerlo, ¿verdad?, aquí en vivo. Lo que no se puede es recibir llamadas sí no podemos, pero los mensajes sí. Pues bien, estamos ya en el tercer paso de la conversión, la confesión del pecado. Se levantó pues y se fue donde su padre. Es decir, este muchacho toma una decisión. Esto es importante, porque este tercer paso significa tomar decisiones. Se levantó y fue donde su padre. Tomó la decisión de declararse culpable. Ojo, se declara culpable. No tiene excusas que poner al padre. Esto es importante en la confesión de los pecados. De repente vas al sacramento de la confesión, vas donde el sacerdote y le decís: sí, yo pequé de ira, pero fue porque me molestaron y me enojaron, y comenzamos a justificarnos. No, es que lo que pasa es que le fui infiel a mi esposa, pero es porque ella no me atiende. Es porque ella ya no me quiere como me quería antes. Y comenzamos a justificar pecados. Y ese no es el objetivo de la confesión del pecado. En la confesión del pecado yo no voy a justificarme o a tirarme flores. Hay mucha gente que llega a confesarse y llega como el fariseo. Mire, yo, padre, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Mire, yo soy buen católico, yo soy buena cristiana. Y llegan a echarse flores. No, por favor, dele lugar a otro. A la confesión usted llega a declararse culpable. Esa es la condición. Yo he pecado. Como lo decimos en la Santa Misa al inicio. He pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por culpa de quién? Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Bien. Sí, no hay pregunta. Rosario Palacio.
Bueno, Rosario Palacios de Catarina nos dice, El Esplendor de la Verdad es un excelente programa. Es mi favorito. Sigan así. Que Dios les bendiga. Saludos de una fiel oyente. Bueno, Rosario. Y también otro oyente dice, buenos días. Dios les bendice. Muy bella la charla. Dios les bendiga, hermanos, abundantemente. Gracias no por estar viéndome a mí o sintonizando Radio María, sino por escuchar la voz de Dios. Dios que nos habla. A través de estos medios, Dios nos habla. Miren cuánto me habla Dios a mí. El problema es que no hacemos caso. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, hay que pedirle a Dios también la gracia de retener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios bendiga abundantemente a los que escuchan la palabra y la hacen vida, a las que la testimonian. Dios está cambiando corazones, Dios está llenándole de tantas bendiciones en este momento. A todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Porque donde abunda el mal, dice San Pablo, sobreabunda la gracia. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles, algunos que están hasta muy desesperados, pero Dios está siempre diciéndonos, aquí estoy. Y no importa lo que hayas hecho. Y esto es lo que sucede con este joven. Este joven viene y se declara culpable, pero hay que estar claros de algo. Al sacramento de la confesión tenemos que estar clarísimos de algo. Tenemos que llegar culpables y vamos a salir absueltos, liberados. Debemos tener esa confianza. Claro que sí. Lucas 15:21, confesión del pecado. El joven confiesa y le dice, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se confiesa culpable. He pecado contra Dios y contra ti. Hermano, cada pecado que cometemos no es solamente un pecado que ofende a nuestros hermanos. No solamente nos daña a nosotros. Ofende a nuestro Señor. Y le causa daño a Dios. Si es poderosísimo, no le vamos a hacer nada. ¿Cómo no? Herimos el corazón de Dios. Es la lanza que entra en el costado de Cristo cada vez que nosotros cometemos pecado. Y cuando nos empecinamos en el pecado. ¿Por qué? Como decía el Papa Francisco, pecadores sí podemos ser, pero corruptos no. Hay una gran diferencia entre pecador y corrupto. El pecador peca, todos nosotros somos pecadores, hermano. Todos. Yo soy bastante pecador, vieran. Usted también. Todos somos pecadores. Pero hay una gran diferencia entre pecador y corrupto. El pecador es consciente que peca y busca, trata, lucha, confiesa, se arrepiente, cae, se levanta. Ese es un pecador. Pero es diferente al corrupto. El corrupto se queda en el pecado, se encariña con el pecado, se compromete con el pecado, vive en el pecado, respira el pecado. Esa es la diferencia entre pecador y corrupto. Saludo a Irma González, dice, habla Señor, que tu siervo escucha, y déjame guiar por tu palabra y ayúdame a hacer tu voluntad. Dios te bendiga, Irma. Gracias por estar orando con nosotros aquí. Es cierto que yo estoy predicando la palabra, pero ustedes están orando también con la palabra. Ya al final vamos a hacer un canto con una oración para que nos unamos todos, ¿verdad? Y podamos nosotros hoy confesar nuestros pecados, hacer una lista de esos pecados, todas esas cosas que tenemos ahí guardadas. Es que me da pena decírsela al Padre, dígasela. El demonio nos quita la pena para pecar, pero nos la devuelve para confesar los pecados.
No le hagamos caso al demonio. Adela Rosales Solís, un gusto. Dice, nuestro Padre Celestial es misericordioso, pero para tener perdón debemos reconocer el pecado y arrepentirnos y cambiar de vida. Tenemos que dar gracias a Dios por sus bendiciones. Así es, Adela. El Señor te bendiga y te proteja. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Eso es lo que dice este joven, este hijo, que reconoce su pecado. Dice, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Porque el que peca pierde su condición. La gracia de Dios la pierde. Pero este muchacho reconoce que el Señor está ahí y que ha ofendido enormemente al Señor, a su padre. Ojo, el muchacho en este momento, el hijo, está formulando lo que va a decir. Él ha hecho un testamento en su cabeza. Señor, perdóname, discúlpame, ya he fallado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, quítame todo, ya no me vuelvas a dar nada. El muchacho hizo un testamento de confesión. Qué bueno, ojalá y nosotros hagamos lo mismo. Pero no, a veces nos cuesta. Ahí está la fila de la confesión y decimos, otro día me confieso. Al final, hermano, no sabemos si vamos a tener otro día. Aproveche cada momento para recibir la gracia de la confesión. Pero hay que hacerlo con contrición, como dice el catecismo de la iglesia en el número 1451. La contrición, ¿qué es? Bueno, esto se definió en el Concilio de Trento. Es un dolor del alma. Hemos dicho esto antes, ¿verdad? Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido, con la resolución de no volver a pecar. Miren, usted tiene que ir a la confesión con esa actitud. Detestar el pecado, aborrecerlo, no soportarlo, porque sientes que te carcome vivo, entonces lo confiesas para extirparlo y sacarlo de ti. Con esa intención tenés que ir a la confesión. Y la resolución de no volver a pecar. Ay, hermano, pero si de todo modo yo soy débil, yo lo voy a volver a hacer. Está bien, somos débiles. Y puede que lo volvamos a hacer, está bien. Pero debemos tomar decisiones y decir, Señor, con tu gracia, ayúdame. Hay algunos que a las horas ya volvimos a caer en el pecado. Así nos pasa, ¿verdad? Pero hay que ir luchando para que las horas se conviertan en días. Ya tengo 3 días de no cometer ese pecado, gloria a Dios. Y después luchar más para que esos días se conviertan en semanas, en meses. Y cuando caemos, levantarnos nuevamente. Levantarnos nuevamente. San Agustín decía algo muy importante. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Pero cuando un hombre esconde sus faltas, Dios las descubre. Pero cuando Dios reconoce su falta, Dios la olvida. Hermano, cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona, entonces Dios inmediatamente olvida. Dios olvida nuestras ofensas. Cuando nosotros lo confesamos, Dios lo olvida. Porque así es Dios. Tiene una memoria para con nuestras ofensas. Dios se le olvida. No creamos que Dios es como nosotros. Está bien, te voy a disculpar por esta vez, pero no se me olvida lo que me has hecho. Dirá el Señor en el Antiguo Testamento, yo soy Dios, no soy hombre. Nosotros los hombres somos así. Ahí vivimos, ¿no? Tenemos en la cabeza todavía lo que nos hicieron, el daño, y todavía sangramos por la herida.
esposas o esposos que le viven recordando algo al esposo, algo malo que hicieron, y no se me olvida. Lo tengo presente como que fue ayer. Hermano, así no vas a sanar. No vas a sanar. Tenemos que comenzar entonces el cuarto paso y último, la reparación y reconciliación. Hermano, reparación y reconciliación. Esto es lo último y este es el culmen del proceso. Primero, reconocer el pecado. Segundo, arrepentirnos. Tercero, confesarlo. Y cuarto, dice el catecismo, reparación y reconciliación. Volvamos al Evangelio de Lucas. Lucas 15, versículo 20. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. El padre corrió a echarse a su cuello y lo besó. No deja terminar de hablar al hijo. ¿Se acuerdan que el hijo tenía un testamento hecho? Antes de que el hijo comenzara a hablar, el padre le tapa la boca y dice que el padre le dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle el anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean la actitud del padre. No lo espera a ver que venga ese chaval, lo vago, malagradecido, desviado, que venga y me diga que toda su culpa, que me pida perdón. El Padre misericordioso no es así. Solo le bastó ver la intención del hijo que venía de regreso, que venía de vuelta, que venía a pedirle perdón. No lo deja hablar e inmediatamente le da el mejor vestido, el anillo, el banquete, la fiesta. Todo eso es símbolo de una vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios. La vida de la mujer que vuelve a Dios. La vida del joven que vuelve a Dios, que vuelve al seno de su familia. La conversión entonces, hermanos, se realiza en la vida cotidiana. Es un proceso de toda la vida. No es que aquí ya terminó todo y nos vamos al cielo, no. Es un proceso toda la vida. Así como cometemos pecados y los vivimos cometiendo nuevamente. Esto es un proceso cíclico. Pero Dios está con nosotros. Dios está esperándonos siempre. Nos está buscando. Y la reparación y la reconciliación tiene que ver entonces con esa restauración de unión de amor con Dios. Exige resarcir los daños causados y reconciliarse. La reconciliación viene de eso. Y reparar los daños causados, sí. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, para reparar daños causados, practicar las obras corporales y espirituales de misericordia. Esa ya sería otra charla. Pero tenemos mucho que hacer. Dios está ahí siempre esperándonos para amarnos. Hoy en este momento, Dios nos está hablando, nos está llamando, quiere que estemos con Él. Vamos a hacer oración por todos ustedes, hermanos, especialmente por Juanita Brown, también por todos aquellos que se encuentran enfermos,
que sienten de que ya no pueden seguir avanzando más, por los que tienen lágrimas escondidas, por los que están cansados, por los que tienen trabajo y no les da para vivir, y por aquellos que no tienen ni trabajo, por los que se han ido, ya no están, por la enfermedad, por los que han inmigrado, por tantas cosas a veces que nos hacen falta. Pero hoy no le vamos a reclamar a Dios. Hoy vamos a acercarnos de vuelta a Dios. Levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Hoy vamos a reconocernos pecadores. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. Gracias, Señor, por tu amor. No me dejas decir lo siento. Y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi Padre. Quiero volver a tus brazos, Señor. Le diré que he pecado. Confesarte mis pecados. ¿Cuántas veces me he alejado de ti, Señor? Y inclusive me he enojado, me he peleado contigo. He malgastado mis dones, todos aquellos bienes materiales y espirituales que tú me has dado, Señor. Lo he malgastado en pecado, en perdición. Perdóname, Señor. Perdóname. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre. Le diré que he pecado. Sirves en tu casa. Recíbeme, Señor, nuevamente. En medio de una gran fiesta. Haces fiesta por mí, Señor. Bendito seas. Y me vistes con tus ropas. Me devuelves la gracia, Señor. En un gesto de indulgencia. Bendito seas, Señor. Había muerto y he vuelto a la vida. Estaba perdido y me encontraste. Lleno de amor y misericordia. He vuelto a la casa de mi Padre. Gracias, Señor. Gracias por recibirme de regreso en esta casa, mi casa que es la iglesia. Bendíceme, protégeme. Y que esto me prepare para mi próxima confesión. Y que tú me sanes, Señor. Me limpies. Yo quiero que me sanes. Bendito seas, Señor. Y que la gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Estos son, pues, hermanos, estos 4 pasos que podemos vivir, que podemos nosotros practicar en nuestra vida. Recordemos que Dios está siempre con nosotros. Y ya estamos ya muy avanzados en esta cuaresma. Todavía estamos a tiempo para regresar al Señor. Así que recuerden que aprovechar todos los medios que tiene nuestra iglesia para que nosotros volvamos al Señor, para que podamos confesarnos, para que podamos reconciliarnos con el Señor.
Bueno, pues no me queda más que invitarlos a que asistan a sus parroquias, acérquense, vivan los Vía Crucis, vivan la Eucaristía, prepárense para esta Semana Santa. Los que tengan posibilidad de ir a un retiro, excelente, vayan, asistan, abran su corazón al Señor. Este viernes estaré con el personal de Radio María Nicaragua, en retiro, sus oraciones por ese retiro. También el sábado estaré pues en Santa María de las Victorias, en el crucero, en un mini retiro de preparación también para Semana Santa, a partir de las 10 de la mañana. Así que, hermanos, aprovechemos los momentos de gracia que el Señor nos pone. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.